Hola a todas las personas que escuchan esta ponencia, gracias por su interés y atención y por supuesto a la organización de esta nueva edición de los coloquios de Derecho Animal de Chile por dar cabida a la temática que expondré a continuación, consistente, como reza el título, en el tratamiento que el ordenamiento jurídico penal español dispensa al abuso sexual de animales. En el año 2015, la explotación sexual de animales fue incluida por primera vez como delito en el Código Penal español, concretamente en el artículo 337. Esta tipificación fue una de las principales novedades de aquella reforma, un avance que, aun reconociendo, como veremos, la necesidad de mejorar el redactado, la verdad es que fue muy positivamente valorado. Sin embargo, 8 años después, en 2023, se aprobó en España una nueva reforma del Código Penal sobre maltrato animal, una reforma que, sorpresivamente, contra todo pronóstico, supuso despenalizar la explotación sexual de animales, tal como había sido tipificada en 2015. Y ello porque, según explicaré, con esa reforma se determinó que los actos sexuales con animales únicamente serán delito si puede acreditarse que se les ha causado lesión. El objetivo de esta ponencia es exponer brevemente, en primer lugar, cuál es la realidad de estas conductas, su peligrosidad, por qué fueron incluidas en el Código Penal en 2015, en segundo lugar, en qué ha consistido el cambio operado en 2023 y, en tercer lugar, qué problemas conlleva la regulación actual a efectos prácticos para una efectiva persecución y penalización de estas conductas. El abuso sexual de animales, en ocasiones denominado bestialismo, consiste en el asalto sexual de animales por parte de seres humanos con la finalidad de obtener o producir gratificación sexual. Esto puede incluir penetración, contactos oral genitales, masturbación, penetración con objetos, mutilaciones sexuales, torturas físicas o psicológicas erotizadas, incluso maltrato ejercido en la producción de material pornográfico o fetichista, incluidas las llamadas hard crash movies, en las que los animales suelen ser eviscerados. Incluye también forzar a otras personas, a seres humanos, mujeres, menores, a realizar estos actos y puede implicar a muchas especies de animales, tanto domésticas como salvajes. En las últimas décadas, estas conductas han empezado a recibir más atención por parte de investigadores, entendidas como una forma específica de maltrato animal que implica la erotización de la violencia, del control, del ejercicio de poder, del ejercicio de la explotación sobre otro ser. Con independencia de las motivaciones subyacentes de los agresores que cometen estos actos, desde un punto de vista de la protección de los animales, más allá del grado de fuerza empleado o de los daños físicos o psicológicos que pueda sufrir el animal utilizado, es necesario abordar también este problema atendiendo a la posición de vulnerabilidad que tienen los animales ante estas conductas, esa asimetría de poder que entrañan y especialmente la incapacidad de dar o de negar consentimiento. Por eso, además de ser peligrosas y dañinas en sí mismas para los animales, estas conductas revelan también un elevado riesgo social. Resultados de estudios han identificado vínculos preocupantes entre el abuso sexual de animales y crímenes contra humanos, en particular aquellos que implican delitos sexuales, violencia de género y abuso sexual infantil. En pantalla pueden ver algunos ejemplos extraídos de prensa. Además, los datos demuestran que el abuso sexual de animales se encuentra con más frecuencia entre agresores violentos y delincuentes sexuales, entre los que además puede señalar una mayor peligrosidad. Sobre todo esto, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA, presentó un amplio dossier durante la tramitación de la reforma del Código Penal español en 2015, en el que precisamente la entidad lo que hacía era argumentar por qué estas conductas debían ser tipificadas, además de hacer una propuesta jurídica al respecto. En este sentido, recomiendo para quien desee ampliar información este informe que ven en pantalla sobre las implicaciones del abuso sexual de animales, así como otro muy interesante en el que esta entidad hace pues una pequeña recopilación de ejemplos de casos mencionados
en prensa y que nos muestran una realidad francamente cruda, pero absolutamente real. Y también por su virtud de ilustrar esta problemática, recomiendo escuchar el caso del agresor sexual de la perrita Brandy, narrado por mi compañera Cristina Becares en uno de los episodios del podcast de Interkids, Derecho y Animales. Bueno, Brandy era una perrita que estaba en su domicilio con su compañera humana, dos hombres. Uno de ellos intentó violar a la mujer mientras ésta se encontraba dormida y al no conseguirlo se metió en el cuarto de baño con Brandy para abusar sexualmente de ella. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en 2015 el Parlamento de España, al igual que ya habían hecho otros países de nuestro entorno, aprobó incluir la explotación sexual de animales en el Código Penal. Y se añadió en el artículo 337, el anterior artículo 337, como una forma de maltrato animal, de manera diferenciada a la de causar lesiones a los animales. De la lectura del precepto deducimos cómo en este artículo se contemplan dos conductas diferenciadas en las que puede materializarse el maltrato, expresadas ambas en gerundio. Por un lado, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud y, por otro lado, sometiéndole a explotación sexual. Insisto, dos acciones tipificadas de manera separada, por lo que el tipo penal no exigía que la explotación sexual conllevara lesiones para el animal, sino que se tipificaba por sí misma como una conducta aparte. Respecto a este importante avance, hago un paréntesis. Como he dicho al comienzo, fue muy positivamente valorado, pero sí se le hizo una objeción, y es que el término explotación sexual podría dar lugar a problemas de interpretación práctica en el sentido de ser relacionado exclusivamente con actividades de carácter económico, con ánimo de lucro, y dejando, por lo tanto, impunes o fuera del tipo penal otro tipo de actos peligrosos, dañinos, que se pudieran cometer con los animales en otros contextos diferentes de los propios de una actividad económica o lucrativa. Bueno, estos problemas interpretativos fueron ampliamente compartidos por operadores jurídicos con posterioridad a la reforma, incluida la Fiscalía General del Estado. Y por ese motivo, de cara a la tramitación de la reforma del Código Penal en 2023, Intercids, en colaboración con COPA, hizo una propuesta de redacción alternativa que pretendía subsanar de alguna manera esos problemas interpretativos, pero manteniendo una tipificación separada de los actos sexuales con animales con respecto a la causación de lesiones. La propuesta consistía en hacerlo a través de un párrafo independiente con el redactado que ven en pantalla. La propuesta, lo cierto es que fue recogida por diversos grupos parlamentarios que la presentaron como enmienda, pero finalmente no prosperó, no fue aprobada ni esta ni ninguna de las propuestas alternativas que fueron presentadas durante la tramitación. Lo que finalmente se aprobó y lo que está vigente a día de hoy es el siguiente texto. En vez de solventar el problema interpretativo detectado en 2015, lo que se hizo en 2023 fue suprimir la mención a la explotación sexual de animales que se recogía en el artículo 337 del anterior Código Penal. En su lugar, el nuevo artículo 340 bis, en su apartado primero, introduce una referencia a los actos sexuales con animales que, tal como está redactada, queda condicionada a la necesidad de demostrar lesiones, resulta vacía de contenido y además excluye de la aplicación del precepto conductas sexuales con animales que entendemos sí son merecedoras de reproche penal. La explicación es la siguiente, fíjense. Cuando el texto dice incluyendo los actos de carácter sexual, esa referencia es totalmente innecesaria, no añade nada, puesto que ya se encuentra comprendida dentro de la expresión anterior por cualquier medio o procedimiento. Es decir, da igual la forma en la que se le hayan causado lesiones al animal. Cualquier acto u omisión no autorizado en el que se pueda demostrar que se han causado lesiones que requieran tratamiento ya entra dentro del delito. Incluir aquí una mención específica, entre comas, a actos de carácter sexual no aporta ningún elemento añadido al tipo, al igual que no tendría ningún efecto añadir
por ejemplo, incluyendo golpear con un palo, incluyendo dar patadas, incluyendo dejar sin comida, etc. En definitiva, la explotación sexual de animales, con respecto a la redacción anterior, en el artículo 337, desaparece, se elimina, no se mantiene en el tipo delictivo contemplado en el artículo 340 bis 1. Los actos sexuales con animales en España únicamente serán delictivos si como consecuencia de ellos se causan al animal lesiones que requieran tratamiento veterinario. ¿Qué supone esta nueva tipificación en la práctica? Bueno, esto conlleva la imposibilidad de condenar conductas peligrosas y dañinas para los animales que, a pesar de ser probadas, no resulten condenables al no causarles lesiones o porque éstas sean muy difícilmente acreditables cuando no imposible. Tengamos en cuenta aquellos supuestos de actos sexuales o de explotación sexual de animales en los que tenemos pruebas de que la conducta se ha cometido, pero no tenemos acceso al animal, por ejemplo, a su cuerpo. Este ha desaparecido y, por tanto, no podemos acreditar una lesión. Casos, insisto, en los que sí existe evidencia de que se han realizado actividades sexuales con ellos a través de testigos, de vídeos, etcétera, pero no tenemos acceso a los animales, por tanto, toda esa evidencia sobre la comisión de los abusos no sirve para nada, porque según el Código Penal, si no se puede hallar al animal y demostrar que ha sufrido lesiones, los hechos no se pueden condenar. Piénsese también, por ejemplo, en casos de abuso sexual no penetrativo, sexo oral, en los que es el animal lo que se usa para penetrar a una persona. Es muy posible que no haya lesiones físicas y incluso aunque tengan consecuencias psicológicas y conductuales para el animal, aun en el caso de que pudiéramos acreditar tales lesiones psicológicas, va a ser francamente difícil demostrar que tales problemas psíquicos no existían antes de cometerse los actos sexuales. Es decir, la prueba se complica extraordinariamente e innecesariamente, sobre todo cuando hemos visto que son conductas reprobables en sí mismas al margen de un palpable resultado lesivo. Shows de zoopornografía, zooprostíbulos podrían ser perfectamente el marco de estos actos que, según el texto aprobado, no serían delito. Por último, quería comentar una cuestión y es que se ha llegado también a sugerir la posibilidad de que los actos sexuales con animales en los que no exista o no pueda acreditarse lesiones sí podrían encuadrarse en el apartado cuarto del artículo 340 bis del actual Código Penal que ven en pantalla. En este apartado cuarto, efectivamente, quedan comprendidos aquellos supuestos en los que no existen o no han podido probarse lesiones. Pero el redactado no hace mención específica a la explotación sexual ni a actos sexuales con animales. La conducta delictiva es maltratar gravemente, una expresión sin duda tan genérica como indeterminada, cuya aplicación en casos de actos sexuales o de explotación sexual de animales va a quedar a la libre interpretación de los jueces. Por tanto, no se puede aseverar que los actos sexuales, la explotación sexual de animales en los que no se puedan demostrar lesiones, vayan a quedar en todo caso sistemáticamente comprendidos en este tipo atenuado, cuya pena asociada, por otro lado, es notablemente menor que en el tipo básico del apartado 1. El abuso sexual de animales no es una cuestión de moralidad que debe quedar fuera del Código Penal, como se llegó a decir en sede parlamentaria durante la tramitación de la reforma. Estamos ante abusos peligrosos, dañinos en sí mismos. Por este motivo, estas conductas de peligrosidad acreditada en estudios e investigaciones deben ser correctamente tipificadas para evitar su impunidad. Así se entendió cuando se introdujeron como delito en el Código Penal en 2015, al igual que ya habían hecho otros países. Desde Intercid seguimos considerando necesario tipificar estos actos de manera independiente, con una expresión que sea suficientemente comprensiva de las diversas conductas en las que pueden consistir, para evitar reducir los supuestos condenables y dejar impunes conductas dañinas para los animales, contrarias a su bienestar, también a su dignidad como seres sintientes, además de, como hemos visto, peligrosas para los seres humanos y la sociedad, mereciendo un adecuado reproche penal.
Espero que esta ponencia haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. En pantalla dejo los datos de contacto para cuanta información deseen ampliar. Muchas gracias.